origen de la vocación. A mí me parece que la carrera docente es como que es parte de una vocación mucho mayor y abarcativa, que en mi caso fue la arquitectura. Quizás en los inicios no era consciente de esto y de qué forma me iba a involucrar durante mi vida. Era muy joven, en realidad cuando empecé como ayudante alumno en segundo año de la facultad, en una materia que no es la que yo posteriormente continué como docente, sino que era construcciones. Y sí, cuando me recibí, dos profesores me invitaron a formar parte de sus cátedras, y ahí empecé a darme cuenta que sí, que me gustaba. Pero insisto, era parte más de un proceso integral, ¿no? Yo aprendí mucho con la docencia, aprendí de los alumnos. Pensé mucho más en la arquitectura que el tiempo que la profesión, que fue siempre muy difícil, nos permitía o nos dejaba para pensar. Entonces, siempre lo académico fue una libertad de espíritu, una manera de ampliar la mirada, de ver mucho más allá de lo obvio, o al menos intentar ver más allá de lo obvio, y sin darme cuenta me fue involucrando cada vez más. Finalmente la docencia es una parte inescindible de mí, no puedo dejar de serlo. Es algo que, más allá que estuve mucho tiempo, porque prácticamente transcurrieron 40 años o más, algunos más me parece, y ni hablar si cuento el ayudante alumno. Fue una vida dedicada a esto, ¿no? Grata, pese a las ingratitudes, te diría que muy buena. Cuando se armó todo un movimiento estudiantil que desembocó en la creación de esta facultad estudiantil y de sectores vinculados obviamente a la arquitectura, estábamos en una época de mucha euforia por el retorno democrático. Y yo había empezado mi carrera, como muchos tantos docentes de esta casa, empecé antes que se cree la facultad y arranqué en la Católica. Y renuncié a la Católica y empecé a donar aquí, en realidad en el viejo edificio, el comedor universitario. Y realmente eran difíciles las condiciones, que no eran buenas, y nos faltaba espacio, nos faltaba de todo, pero había mucha vocación por crear y fortalecer un espacio desde la libertad para la arquitectura, sin dogmatismos. Y me entusiasmó y dejamos todo, trabajábamos muchísimo. Y si no estábamos trabajando, salíamos y nos juntábamos los docentes y seguíamos hablando de arquitectura, y era una cosa muy peculiar, ¿no? Porque es como que la arquitectura y la docencia y la facultad atravesaban todas las dimensiones de mi vida, en mi caso particular al menos. Y momentos difíciles hubo muchos, generalmente atado a los avatares de la política argentina, ¿no? Y de todos estos ciclos que se van sucediendo en el tiempo y que traen generalmente, nunca trajeron bonanza, siempre trajeron algún grado de restricción o de dificultad. Y había que superarlo con convicción, y de hecho participamos y con nuestros alumnos, no solo desde lo académico, sino desde otro tipo de organizaciones como el colegio, en su momento el Centro de Arquitectos, y bueno, y creo que los momentos difíciles los pudimos transitar con mucha fuerza de voluntad y con mucha convicción. Momentos claves creo que fueron los concursos. El concurso docente realmente es un hecho traumático en buena medida y nos pone en crisis, pero yo soy un convencido que las crisis nos hacen crecer, ¿no? Que a partir de esos momentos
indefectiblemente aparecen las dudas y nos llevan a repensar las cosas de otra manera. Y bueno, mis concursos, primero como adjunto, posteriormente como titular, aunque el de titular ya me encontró mucho más afianzado. Fueron momentos claves y esto es como una profesión. La docencia también se aprende. Y se aprende en el ejercicio, se aprende haciéndola, no, es muy difícil contarla. Podés estudiar a muchos pensadores, a investigadores en temas de pedagogías, de didácticas, pero hay que hacerlo y desde la convicción, por supuesto, pero también desde el conocimiento. La docencia es un trabajo, y es un trabajo profesional y muy estratégico y muy delicado, porque el daño que se puede hacer desde la docencia, realizándolo de mal modo o ejerciéndolo con ineptitud, es muy grande. O sea, el daño que se puede hacer en la praxis docente sin la necesaria aptitud y preparación puede ser muy grande. Nosotros, yo te voy a decir la verdad, fui aprendiendo haciéndolo en buena medida, pero bueno, empecé ad honorem y después fui auxiliar y después fui adjunto, después fui adjunto a cargo de titularidad, en fin, fue toda una carrera, ¿no? Donde te vas consolidando. Pero hay mucho de voluntad y de convicción en el inicio. Creo que hace unos momentos decía que uno es docente y es docente desde adentro. Yo creo que el paso por la facultad y en los distintos roles que me tocaron varios porque estuve prácticamente en todos, me hicieron mejor persona. No estoy diciendo que sea buena o que sea excelente en lo que hice, no. Creo que me mejoraron a mí y a mucha gente próxima que de algún modo percibíamos lo mismo o podíamos inferirlo, a lo mejor sin tanto conocimiento de dónde iba a desembocar. Yo no tenía conciencia de lo que iba a terminar siendo la FADU-UNL en el 84. Y fue mi vida.